Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Bienvenidos, muy buenas tardes. Como siempre me da mucho gusto saludarlos una vez más al canal del Congreso. Les agradece su preferencia. Estamos dando inicio a la parte vespertina de estas comparecencias que se desahogan ante el seno de las Comisiones Unidas con motivo de poder integrar al nuevo organismo constitucional autónomo, para lo cual, pues en este momento está haciendo uso de la palabra el primer compareciente de la tarde. Él es Alejandro Pulido García, que en este momento está en el uso de la palabra. Escuchemos. Es desde el Poder Judicial de la Federación. Ahí tuve oportunidad de dar acceso a los servicios de Defensoría Pública y Asesoría Jurídica Federal. Entonces, los más pobres tenían esa defensa y hasta la fecha me enorgullezco de haber pertenecido a una de las organizaciones más grandes del Poder Judicial de la Federación y obviamente haber permitido que toda esa gente tenga ese debido proceso. La segunda es desde el sector privado. Aquí en materia de asuntos públicos aprendí que los poderes ejecutivo y legislativo, así como las empresas, siempre queremos lo mismo, que le vaya bien a México. Es lo que todos queremos. Sin embargo, la discrepancia es que a veces hablamos un idioma diferente. Entonces, aquí me corresponde, muy sencillamente, traducir lo que queremos el ejecutivo y el legislativo con lo que queremos los empresarios. Es lo mismo y a mí me toca esa traducción. Eso siempre es una coincidencia, que es en beneficio de la sociedad. Al interior de la empresa también me ha correspondido hacer una tarea importante, que es ser responsable del puntual seguimiento y cumplimiento de la legislación, de la normatividad y de la reglamentación aplicable, lo cual refleja la transparencia desde el interior de las compañías, esto en lo nacional y en lo internacional. La tercera etapa de mi carrera profesional he desempeñado en la Canacintra, como parte de la mesa directiva de uno de los órganos colegiados en materia empresarial más grandes del país. Con 300 consejeros hemos logrado generar consensos y tomar decisiones colegiadas que dirigen el rumbo de los diferentes sectores industriales representados en este órgano. Igualmente se me confirió una importante responsabilidad, que es la de presidir el Comité de Transparencia y Combate a la Corrupción. En este comité, lo que nosotros buscamos es que la transparencia sea una realidad en materia de licitaciones, en materia de protección de la información y de rendición de cuentas. El interés es muy claro, que se impulse el crecimiento económico del país. Todos es lo que queremos también. Ahora bien, siempre hemos sabido que la información es el poder. Está claro que este proceso es la base del empoderamiento ciudadano, no hay de otra. Eso es lo que busca este proceso y es por lo que estamos todos aquí, en ese empoderamiento ciudadano que en nuestro país afortunadamente es de avanzada. Derivado de la reforma del artículo 6º constitucional, se integra toda la información de los sujetos obligados, tratándose de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes ejecutivo y legislativo, los órganos autónomos, los partidos políticos, los fideicomisos y fondos públicos, las personas físicas, morales o sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos. Toda persona que reciba, físico o moral, que reciba un peso del Estado y que lo ejerza, está sujeto de esta ley. Y eso es una de las principales funcionalidades y uno de los principales avances que nos da la ley. Ahora, en cuanto al Poder Judicial, ahí existe la única excepción. La Suprema Corte de Justicia de la Nación solamente le corresponde en lo tocante a los asuntos jurisdiccionales. Y menciono todo esto porque aquí encontramos el primer reto. Y el primer reto es la incorporación de todos y cada uno de los sujetos obligados bajo la importancia de documentar todos sus actos y en términos del principio de máxima publicidad, incorporándose así a la conciencia y acción en materia de transparencia, entendiendo el concepto como la legitimidad de sus acciones. Yo entiendo en lo personal la transparencia como la legitimidad en el actuar del gobierno, del gobierno, del legislativo, del judicial, en sus tres ámbitos. En el mismo sentido, estamos construyendo juntos una institución autónoma, imparcial, colegiada, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con capacidad de decisión y determinación interna.
Todo ello para garantizar el cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y a la protección de datos personales específicamente. Aquí el reto también está enfocado en la gestión del cambio, la reingeniería de una institución para posicionarla como ese órgano garante cercano y accesible a todos los ciudadanos. El principal reto que tenemos todos nosotros, los que estamos aquí, los que no estamos, y todos los ciudadanos, durante los próximos 10 meses será la estructuración, mediante consensos, de una ley general que de manera estratégica y progresiva abra con mayor celeridad el acceso a la información pública y la protección de datos personales, enfocada en la ciudadanía, que incluya las voces y opiniones de todos de manera ejemplar, como se logró esta reforma constitucional en este Senado de la República, repito, de manera ejemplar y con toda la participación pública y abierta. Señalo que es el principal reto, porque a partir de ello deberemos armonizar la transparencia en el órgano federal y en los estatales, que se abran los canales contundentes de todos aquellos organismos que puedan acercar la información a los ciudadanos. Otro de los retos fundamentales que se trabajará en conjunto con la sociedad es la vigilancia del actuar de la institución, desde el mismo órgano garante, desde el Consejo Consultivo y, reitero, desde el contacto directo con los ciudadanos, como voceros de este derecho y como partícipes de la construcción de la educación cívica en materia de transparencia. La sociedad deberá adoptar, en un acto de responsabilidad ciudadana, el derecho de acceso a la información y su ejercicio. Ahora bien, para afrontar estos retos, considero integrar 7 propuestas como parte del programa de trabajo. La primera, lineamientos al interior del órgano garante que contribuyan a la austeridad y al buen manejo de los recursos, principalmente en el proceso de gestión del cambio. El segundo, determinar el nuevo enfoque de comunicación estratégica del órgano garante con la sociedad. El tercero, participar del análisis profundo del Sistema Nacional de Archivos conforme a las necesidades en materia de transparencia y, como resultado, la participación en el impulso de una reforma estructural de ellos. El cuarto, elaborar un plan estratégico que derive en la articulación del Sistema Nacional de Transparencia. Quinto, la generación de criterios a partir de los recursos que conozca el organismo garante federal y los estatales, los cuales serán de observancia obligatoria. Sexto, elaboración de manuales de capacitación, cursos y recomendaciones, así como la certificación de los responsables al frente de los sujetos obligados. Séptimo, el aprovechamiento de las políticas de gobierno abierto a fin de implementar herramientas de acceso a la información con una página única y los mecanismos para la transición a la educación cívica en materia de transparencia. Senadoras y senadores, he participado en diversas causas sociales y empresariales, por supuesto, siempre y en todo momento con absoluta independencia y sin militancia alguna, impulsando la conciencia ciudadana e inteligencia social, enfocada en que tengamos a la mano las herramientas suficientes de participación y conocimiento del ejercicio público. Termino reafirmando que mi compromiso es con la transparencia, con la rendición de cuentas, porque si a México le va bien también a los empresarios. Si le va bien a los empresarios y a México, le va bien a los ciudadanos y así nos va bien a toda la sociedad. Muchas gracias y estoy a sus órdenes. Gracias, licenciado. Estamos registrados servidor, la senadora Areli y el senador Isidro. Licenciado, supongamos que usted ha sido elegido comisionado en este nuevo órgano garante. Es más, supongamos que fue nombrado comisionado, pero además de ello, el Pleno lo votó presidente. Usted va saliendo del órgano garante y se le acerca un reportero de La Fuente, el clásico reportero insidioso, y le pregunta: oiga, presidente, ¿ya se dio cuenta que el presupuesto del año pasado, que fueron 519 millones, dividido entre el número de resoluciones, nos arroja un dato que cada resolución del IFAI nos cuesta 99,000 pesos? Es un escándalo. ¿Usted qué le contestaría? Gracias. Gracias. Senadora Areli. Buenas tardes. Buenas tardes, senadora. Licenciado Alejandro, repito. Buenas tardes, licenciado Alejandro Pulido García. Bienvenido al Senado de la República. Gracias. Me gustaría tener su opinión
ya que usted es presidente del Comité de Transparencia de Canacintra, donde representan más de 50,000 micros, me gustaría saber qué caso que haya resuelto el Pleno, o sea, haya discutido en el Pleno del IFAI, resultó de importancia para el derecho de acceso a la información de sus agremiados. Claro. Y viceversa, ¿cuál resolución considera que fue negativa, si usted tiene en mente esas Por dos supuesto. opciones? Muchas gracias. 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 Senador Isidro. Bueno, bienvenido, don Alejandro Pulido. Gracias, senador. Vernos por aquí es grato. De alguna manera, yo quisiera preguntarle ¿cuál es la orientación que debería seguir la legislación secundaria en materia de transparencia y acceso a la información pública respecto a la publicidad de la declaración patrimonial de los servidores públicos? Y preguntarle que si coincide con el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gracias. Gracias, senador Gracias. Corral. Voy a tomar la... Perdón, ya son Falta todas las... el senador Corral. Perdón, senador Corral, a sus Al órdenes. contrario, bueno, mire, lamentablemente yo he llegado un poco tarde a su exposición, he escuchado la mitad solamente, por eso mejor me referiré o le haré una pregunta con relación al plan de trabajo en el que usted plantea agilizar el funcionamiento del órgano mediante el análisis de su actual forma de operar, en conjunción con las reformas recientes que me supongo pues impactan decisivamente en esa organización. Con el fin, dice usted, de fortalecer el sistema nacional de transparencia y estandarizar los tres niveles de gobierno en este principio fundamental, en este derecho fundamental. Su propuesta me da pie para preguntarle en el Sistema Nacional de Derecho a la Información qué papel deben jugar las entidades federativas, las presidencias municipales, los municipios y el IFAI, pues respetando obviamente las competencias de estados y municipios. Muchas gracias, Gracias senador. por su respuesta. Gracias, senador Corral. Antes de que tome la pregunta, licenciado, me pide el senador Alejandro Encinas Claro. que les informe que está atendiendo un asunto legislativo y que en un rato más se integrará con nosotros, pero está en las funciones del encargo con esta apretada agenda que tenemos. Estamos Entiendo, en muchísimas Comisión gracias. de Reforma Política, ahora mismo. Sí. Muy seria para el país, claro. Sí, Claro, es tan amable de importantísimo. tomar Muchas gracias. la pregunta, leerla y ya contestar en bloque. ...45... ¿Considera que la protección que el secreto fiscal garantiza a los contribuyentes debe ser igual para las personas físicas y morales? Gracias, senadores, senadoras. Senador Escudero, lo primero, en cuanto a la pregunta del reportero, que efectivamente siempre son incisivas, pero siempre nos hacen reflexionar. Aquí he de mencionar que en cuanto al costo de la resolución en específico, es un principio que yo he establecido como darle el máximo valor a cada una de las resoluciones. ¿A qué me refiero? Bueno, el IFAI desafortunadamente también tiene muchas, me hacían un ejemplo que me causaba un poco de gracia, porque decían que uno de los peticionarios más grandes es Mickey Mouse. Entonces, pues Mickey Mouse tiene tanta información y por eso es tan famoso, pero aquí el sentido que debemos dar es cómo vamos a utilizar, cómo vamos a sistematizar todo esto para que pueda llegar esta información que verdaderamente pidan y el costo de la resolución efectivamente sea accesible. ¿A qué me refiero con esto? Sea accesible en el sentido de que estas resoluciones, primero, sean trascendentes. Segundo, sean el mayor número posible en el sentido de evitar cualquier rezago. El 99.1% de las resoluciones están resueltas en tiempo y forma, lo cual me lleva a deducir que de manera íntegra no hay rezago. O sea, el 0.9% sería el rezago y es abatible por cuestiones técnicas y administrativas. Entonces, finalmente lo que yo le contestaría al reportero sería específicamente la capacidad que tenemos de resolución es la que nos está pidiendo la sociedad.
Entonces nosotros estamos resolviendo sobre esa capacidad y como presidente aseguro que seré, en el supuesto, muchas gracias, en el supuesto de ser presidente, yo lo que aseguro es que efectivamente todos los recursos se administren de manera sustentable. Cuestiones que tenemos muy metidas en la cabeza desde la iniciativa privada. ¿De manera sustentable para qué? Para que podamos dar cuentas y obviamente tener la total transparencia ante los ciudadanos, que es a quienes nos deberíamos nosotros. En este caso, el costo por resolución, yo personalmente me encargaría de que sea un dato público y de que todos los datos públicos y toda la información que sea necesaria esté al alcance de todos los ciudadanos. Espero haber contestado su pregunta, gracias, senador. Senadora Gómez, de los casos que ha discutido el Pleno y que ha resuelto a favor y en contra, aquí tenemos, dentro de las actividades que nos genera Canacintra, primero me gustaría dar un sentido, que es el ejercicio del gasto. Primero, constantemente nos preguntan las empresas, ¿a dónde va el gasto y por qué? No se cubre en tiempo. ¿Por qué? Porque definitivamente, por ejemplo, el año pasado algunas empresas no estaban recibiendo el pago del ejercicio fiscal anterior. Entonces, pues esto llevaba a que se detuviera todo el movimiento que tenían y obviamente, pues ni crecimiento, pero sí más cercanos al cierre, ¿no? Por el tipo de gastos gubernamentales y todas las compras de gobierno. Entonces, la respuesta fue que había sido por la transición de gobierno y obviamente que en su momento se normalizaría. No se nos dieron detalles del gasto, lo cual nosotros quedamos muy inconformes al respecto, pero en cuanto se normalizó, este año definitivamente siguió corriendo el dinero de esas compras de gobierno y afortunadamente las empresas pudieron seguir adelante. Esa es la resolución que hubo en contra. Ahora, hubo una resolución muy trascendente para algunas empresas, porque en materia de licitaciones se abrieron unos contratos. Se abrieron unos contratos que se habían establecido respecto de Pemex y obviamente esto nos permitió saber las razones por las que un pequeño consorcio de empresas mexicanas habían perdido esa licitación y obviamente estar seguros de que este pequeño consorcio había participado de manera adecuada. ¿Qué significa esto? ¿Por qué es tan trascendente para nosotros? Porque al representar a micros, pequeñas y medianas empresas en una cámara, lo que sí sabemos es que muchas veces no tienen la capacidad de participación de una por una. Por eso se les alinea y se les invita a que participen de manera de consorcios. Entonces, si le decimos a una micro o pequeña empresa que su consorcio no funcionó, necesitamos darle las razones, porque muchas veces esas empresas no entienden. Fue muy favorable el decirles por qué no habían ganado y por qué definitivamente deberían de tener un cambio y acciones internas que les permitieran ir ganando ese espacio que necesitaban dentro de todo el sistema. Y esto también lo refiero precisamente en cuestión de lo que nosotros estamos pidiendo en la reforma energética, que es el acceso a todas esas micros y pequeñas empresas y obviamente el incremento de la participación nacional. Entonces, es de suma importancia aquí que la transparencia esté a la mano de todos los ciudadanos. ¿Por qué? Porque estas microempresas en muchas ocasiones son integradas por una o dos personas. Entonces, cuando ellos buscan esta información, es cuando les beneficia. Y obviamente el beneficio será en la actividad que ellos desenvuelven rápidamente. Espero haya quedado contestada su pregunta, senadora. Estoy a sus órdenes. Senador, en cuanto a la legislación secundaria y la publicidad en las declaraciones, yo estoy de acuerdo. De hecho, es una necesidad específica, siempre y cuando no se vulneren los derechos propios del funcionario. ¿A qué me refiero con esto? En algunas ocasiones se ha pedido, por ejemplo, que se proteja la dirección, los domicilios, etcétera, porque esto puede ser susceptible
de que se genere algún atentado, algún tema de inseguridad, algún tema de violencia, y simplemente provocados por gente que esté cercana o no, pero que tenga algún coraje o desdén contra alguna persona pública que haya generado alguna acción de gobierno. Supongamos, un legislador que emite una ley y dice un ciudadano, pues a mí no me gusta esa ley, solicita la información y dice, aquí está en su declaración dónde están ubicados su casa, dónde está su oficina, es propia, etcétera, etcétera, voy contra él. Eso es lo que a mí me gustaría evitar. Si estoy cierto de que no debe de darse tanta opacidad, en el sentido de decir, bueno, yo tengo un terreno que me fue donado por mi abuela, y ese terreno yo lo pongo en mi declaración, pero hasta ahí llego. Yo lo que quiero especificar es que realmente, por lo menos se conozca el valor de ese terreno, efectivamente que exista una justificación de esa donación, y por supuesto que se haga pública, sin vulnerar esos datos, insisto, senador, porque esos datos sí, yo considero que son de suma delicadeza. Espero haber contestado su pregunta, senador. Senador Corral. En cuanto a la parte de agilizar la forma de operar para fortalecer y estandarizar, el papel que juegan las entidades y los municipios aquí es fundamental. Y lo considera fundamental porque si nos vamos al municipio, pues es la célula básica, primero. Yo mencionaba un tema que era la educación cívica. Y con la educación cívica lo que estoy refiriendo es cómo se debe de hacer llegar a través de las organizaciones de la sociedad civil toda esta información que nosotros generemos como IFAI primero. ¿Para qué? Para garantizar que todos los ciudadanos tienen ese acceso mediante el conocimiento de la información. Que todos los ciudadanos sepan que es su derecho y que lo pueden ejercer y cómo lo deben ejercer. En tanto esto suceda, obviamente lo que vamos a tener es una mayor participación. Ahora, las entidades van a ser claves, ¿por qué? Porque el sistema educativo nos remite a las entidades. Y en el mismo tema de la educación cívica, a mí lo que me gustaría resaltar es que obviamente si tenemos una educación que lleve ese conocimiento desde el aula, lo podremos tener conforme vayan creciendo las generaciones y obviamente al llegar a ser ciudadanos sepan que tienen ese derecho, sepan que tienen esa atribución. Ahora, los órganos garantes, también en las entidades y municipios va a ser muy importante que estén involucrados dentro del Sistema Nacional de Transparencia, porque a ellos se va a deber parte del cumplimiento y obviamente hay que armonizar toda la legislación general con la legislación de los estados. Entonces, yo lo manejaría en esos dos sentidos, en la participación en cuanto a la educación cívica y en cuanto al tema de cómo se van a ser partícipes. Hay un dato muy relevante que es que la mayoría sí aprobaron por unanimidad esta reforma, entonces se nota el sentido que buscan de llegar y hacer el alcance de la transparencia. Al respecto, me permití hacer en la parte desde Canacintra, formulamos una propuesta incluso donde hablo un poco más a fondo de esto. Me gustaría entregar este borrador de propuesta a la Secretaría Técnica para que en su momento, cuando comience la discusión, se pueda hacer se pueda hacer toda la discusión y se considere si así es prudente esta iniciativa, este proyecto de iniciativa, para que lo hagan suyo, para que lo hagan propio, y obviamente aquí incluiré todos los detalles, visto desde una perspectiva estatal, desde las 81 delegaciones que nos acompañan en Canacintra en este proceso, visto desde los puntos de vista de los empresarios y visto desde los puntos de vista principalmente de los ciudadanos. Agradezco su atención de nueva cuenta esta tarde. Si no hay otra pregunta, estoy a sus órdenes y muchas gracias por estar aquí nuevamente en este importante proceso para todo México y para todos nosotros los ciudadanos. Gracias, licenciado Alejandro Pulido García. Perdón.
me faltó una. Por favor. Perdón, la de la sociedad civil. ¿Considera que la protección que el secreto fiscal garantiza a los contribuyentes debe ser igual para las personas físicas y morales? Sí. Sí considero en el tema de que buscamos una apertura total. Entonces, cuando se habla del secreto fiscal, específicamente esta pregunta me imagino que fue generada a partir de la publicación de las reformas, a partir de la publicación de la lista por Hacienda. Entonces, yo digo que sí, las personas físicas y morales, obviamente, en lo que nos concierne a cada uno y en lo que cada uno ejerce y actúa, sí, deben de estar abiertas y deben de darse el mismo trato definitivamente. Muchas gracias. Gracias, licenciado Alejandro Pulido García. El Senado de la República le agradece el haber estado esta tarde aquí con nosotros. Esto es muy amable. Muchas gracias, senadores y senadoras. Le pedimos a la Secretaría Técnica que acompaña al licenciado Pulido, que desea quedarse, es usted bienvenido. También le pediremos, si son tan amables, de ir por el maestro Eber Omar Betanzos Torres,